¿Dónde estaba Jesús durante la caída de Lucifer? Verdades divinas reveladas del cielo sagrado. En el principio, antes de que la tierra fuera creada y la humanidad llegara a ser, el vasto cosmos se encontraba en una belleza inigualable. En el tercer año del reinado de Joaquín, la luz de una majestad indescriptible resplandecía en los cielos. En ese esplendor celestial, el ser angélico llamado Lucifer, el portador de luz, brillaba con una gloria deslumbrante, dotado de un esplendor que era el deleite del corazón de Dios. Sin embargo, en su corazón comenzaron a tomar forma pensamientos de orgullo, una sed de poder que amenazaba la armonía divina. Mientras los ángeles resonaban alabanzas al Creador, la inquietud, como una sombra, se deslizaba en las entrañas del cielo. Lucifer, seducido por su propia grandeza, comenzó a imaginar un reino de luz y poder que rivalizara con el mismo Dios. «Seré como el Altísimo», se decía a sí mismo, alimentando un fuego de rebelión que brotaba de su interior. Mientras esto sucedía, el Verbo, que es Cristo, estaba presente en la eternidad, contemplando el surgimiento del mal y el desvío de su antiguo hermano. Juan 1:1-3 nos recuerda que todo fue creado mediante él. Dios, en su omnisciencia, sabía lo que vendría, y su amor fluía también en la creación de la humanidad, dotada de libre albedrío, un regalo divino que reflejaba su amor infinito. En el cielo, los ángeles fieles vieron cómo Lucifer se deslizaban hacia la oscuridad y se enfrentaron a él con amor y advertencias, pero el eco del orgullo resonaba con fuerza en su corazón. En la distancia, la creación de un mundo nuevo comenzaba a tomar forma. La voz de Dios resonó poderosa: «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Con cada palabra proferida, el universo vibraba de expectativa. Los astros guardaban silencio, atestiguando cómo el aliento divino estaba a punto de dar vida a algo maravilloso. Sin embargo, como una sombra, la rebelión de Lucifer pendía sobre esta creación incipiente. Un dilema teológico se perfilaba. ¿Por qué permitir que el mal surgiera en un mundo así? La respuesta a esta inquietante cuestión estaba en el corazón mismo de Dios, que había decidido crear a la humanidad en un acto de amor, y en consecuencia, permitir la libertad de elección. Cuando la tierra fue finalmente creada, Dios formó a Adán y le dio el aliento de vida, instándole a evitar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue entonces cuando Satanás, ahora un ser astuto y lleno de engaño, se materializó en una serpiente, buscando desviar a la humanidad del camino divino. La tentación era inminente, y la pregunta persistente: ¿por qué permitir la tentación? En un giro dramático, la humanidad cedió ante la seducción de la serpiente. Génesis 3:1-6 narra la caída, como un eco de dolor que resonaba en los cielos. Pero incluso en medio de esta tragedia, el eco de la redención comenzaba a hacerse oír. El plan de Dios se desplegaba, y la promesa de un Salvador brillaba con esperanza, quien, al final, aplastaría la cabeza de la serpiente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia se encuentra en la cúspide de la eterna lucha entre el bien y el mal. A medida que se desenvuelven los eventos, el papel de Jesús en esta guerra espiritual comienza a tomar forma, anticipando una restauración divina que aún aguarda su culminación. La pregunta de ¿dónde estaba Jesús durante la caída de Lucifer? Sigue resonando con fuerza, prometiendo revelar un misterioso plan divino que está por desvelarse. En las profundidades del destino divino, las consecuencias de la caída se sentían como una vibración en el tejido de la creación. El jardín, que había sido un hogar de paz, ahora estaba marcado por la desesperanza, mientras las almas de Adán y Eva caían en la penumbra de la desobediencia. Las sombras de la serpiente todavía danzaban entre los árboles, recordándoles su traición. Dios, en su infinita misericordia, se acercó al hombre, diseñando un camino de esperanza entre la ruina. Génesis 3:15 resuena con la profecía del protoevangelio.
la primera señal de redención, donde el Señor proclamó que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Este magnífico acto de gracia revela que, aun cuando el mal había entrado en el mundo, el Creador ya había trazado un camino hacia la redención. Sin embargo, una pregunta persistía en el aire. ¿Dónde estaba Jesús, el Verbo hecho carne, en aquel momento de obscuridad? Mientras el eco de la caída se multiplicaba, los cielos contemplaban con asombro el compromiso de Dios por liberar a su creación de las garras de la muerte y el pecado. Los ángeles, que eran testigos de la dignidad de la humanidad, ahora contaban los costos de la rebelión y la traición en el corazón del hombre. El plan de Dios para la redención empezó a diseñarse en lo secreto, un misterio reservado para aquellos que confían en su palabra. A medida que la historia proseguía, Noé emergió como un precursor del juicio de Dios, y con él nació la promesa de un nuevo comienzo. Génesis 6:8 nos muestra cómo Noé halló gracia ante los ojos del Señor. A través de las aguas del diluvio, una vez más se revela la mano misericordiosa de Dios que rescató lo que estaba perdido. Pero, ¿dónde estaba Jesús en esta etapa del relato? La misma esencia del Hijo de Dios estaba presente en el poder de los juicios, porque en él se sostiene todo lo que es. La justicia y la misericordia son la misma faceta de la naturaleza divina. El tiempo siguió su curso, y con Abraham Dios hizo un pacto que contaba con un vínculo eterno. Génesis 12:2 proclama que a través de su linaje todas las naciones serían bendecidas. Este pasaje apunta al Mesías que vendría. Los corazones temerosos de Abraham comenzaron a entender que un día la bendición prometida traería esperanza a un mundo que había caído en sombras. Mientras las tribus de Israel se multiplicaban y pasaban por pruebas en Egipto, Dios se revelaba a sí mismo como el Salvador, y mediante Moisés, Él guió a su pueblo hacia la libertad. Éxodo 3:14 muestra la identidad de Dios mismo como «Yo soy el que soy». Aquí, la revelación del carácter de Dios aclara. Siempre está en medio de su pueblo, aun cuando su presencia se oculta. El Hijo ya estaba en el corazón de esta liberación, preparando un plan que pronto se gestaría en la tierra. Los siglos continuaban, y la historia de Israel se veía marcada por la infidelidad y el clamor por un Redentor. Los profetas, como Isaías, anunciaban el venidero Mesías que traería luz a las tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Isaías 9:2. La expectación crecía, y el eco de sus palabras resonaba en el cielo. Así pues, la pregunta volvía a la superficie. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué papel jugaría en la culminación de esta narrativa? Mientras el cielo observaba con expectación y los profetas hablaban de la llegada del Salvador, el plan eterno de Dios para redimir a su creación se entrelazaba con la historia. La tensión seguía aumentando, y en el horizonte se vislumbraba el cumplimiento prometido. En cada generación, el clamor por un Redentor resonaba más fuerte. El momento se aproximaba. El cumplimiento de las profecías pronto sería desvelado, y la gloria de Dios estaba a punto de revelarse de una manera sin precedentes. ¿Cuál sería el siguiente capítulo en esta historia de redención? La selva del tiempo vibraba de interés mientras el mundo aguardaba la llegada del verdadero portador de luz. En el silencio ensordecedor del cielo, un aire de expectación impregnaba el espacio eterno mientras los ángeles se reunían en torno al trono del Altísimo. En su sabiduría infinita, Dios contemplaba la rebelión de Lucifer, un ser creado que había desafiado la luz por la negrura de su orgullo, y así los ecos de su caída resonaban por toda la creación. ¿Dónde estaba Jesús, el Verbo, durante estos tristes momentos? Susurraban los espíritus celestiales entre sí, anhelando comprender el profundo misterio que se entrelazaba con el propósito divino. La rebelión había desgarrado el cartel de la unidad, y como un torrente de sombras, la oscuridad se extendía. Ezequiel 28:17 proclamaba cómo el corazón de Lucifer se había llenado de orgullo, y su sabiduría había sido corrompida. Y en ese momento de oscuridad, el propósito de redención comenzaba a formar sus contornos en la mente de Dios. Aún así, el propósito eterno no se había desvanecido. La promesa que había hecho Adán y Eva, una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente,
Fue un faro de luz que iluminó el corazón de la humanidad perdida. La creación gemía en dolor. El lamento por la pérdida de la comunión con el Creador resonaba entre las tierras y los cielos. Mientras Satanás, el adversario, se regodeaba en su victoria momentánea, las promesas de Dios giraban en el trasfondo. Ya se vislumbraba el plan eterno que se realizaría a través de la línea de aquellos que habrían de creer: Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel. En este laberinto de sufrimiento humano, Dios orquestaba su perfecta sinfonía de redención. El pueblo de Israel, marcado por el sufrimiento en Egipto, clamaba en desesperación, y el Dios que se manifestaba como Yo Soy, se preparaba para actuar. Éxodo 3:14. En aquel tiempo de opresión, el Verbo estaba presente, no como un tirano, sino como un Dios que escucha. Así, a través de Moisés, un mediador, Dios reveló su poder y su compasión, llevando a su pueblo hacia la libertad. Pero en el eco de cada plaga y cada milagro, el propósito de Cristo se anunciaba desde la distancia. Los profetas, los voceros del Altísimo, continuaron proclamando la llegada del próximo Redentor. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Gritaban las voces del cielo mientras los hombres caían en la desesperanza. Sabían que aunque había confusión y oscuridad en la tierra, la luz estaba por venir. La condenación en el mundo no era el final del cuento, sino el preludio de una gloriosa redención. A través de la historia de Israel, Jesús, la simiente prometida, se acercaba a su tiempo de revelación. Cada sacrificio, cada cántico de alabanza, era una anticipación del sacrificio perfecto que habría de venir. Mientras los cielos se preparaban para el esplendor de este acto definitivo, el misterio del plan de salvación seguía oculto en la mente divina. ¿Dónde estaba Jesús?, seguían preguntándose aquellos en el ámbito celestial. ¿Qué sacrificio precedería su venida? ¿Cómo se manifestaría su gloria entre las sombras? Y así el suspense divino aumentaba, con cada corazón humano palpitando con anhelos de redención. El momento decisivo se acercaba, y las sombras del pecado no podían ocultar la luz que estaba por revelar el propósito supremo de Dios. En el horizonte de la redención, una nueva era aguardaba, y una voz se alzaba en los cielos, resonando con esperanza. Había llegado el tiempo. El eco de esta declaración se expandió por todo el universo. El gran plan de redención se disponía a comenzar, y el cielo, al borde de la revelación, se preparaba para el esplendor sublime que vendría con el nacimiento del Salvador. En medio de la expectación celestial, un silencio reverente envolvía los ecos de la creación. Las miradas de los ángeles estaban dirigidas al trono, donde la grandeza del Creador se manifestaba con un fulgor inigualable, mientras las sombras de la rebelión de Lucifer aún danzaban en el aire. La pregunta resonaba en los corazones de los espíritus celestiales: ¿cómo se desarrollaría la redención? El tiempo avanzaba, y los hilos del destino tejían un complejo entramado. En la tierra, el pueblo de Israel, bajo el yugo de la opresión, clamaba desde las profundidades de su sufrimiento. En ese instante, Dios, que escuchaba cada lamento, se movía en su profundo amor. Era el momento de dar luz a su plan, preparar la senda de la liberación. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti. Las palabras del profeta Malaquías reverberaban en el cielo, mientras el Verbo en su silencio aguardaba el cumplimiento del tiempo. Moisés, con su voz resonante en la presencia de Faraón, era más que un líder, era el instrumento divino que estaba comenzando a revelar las capas del plan de salvación. Con cada milagro, cada plaga enviada, el Creador mostraba no solo su poder, sino el corazón de su misericordia. «Deja ir a mi pueblo», ordenaba el enviado, mientras el cielo se conmovía al contemplar la soberanía de Dios en acción. Éxodo 5:1. Caminando en el desierto, los corazones de los israelitas estaban afligidos y llenos de dudas.
Pero incluso en su incertidumbre, Dios los guiaba con una nube por el día y una columna de fuego por la noche. Éxodo 13:21. Su presencia era una promesa de que no estaban solos y que el plan de redención comenzaría a unirse con cada paso que daban, incluso cuando el desánimo golpeaba su fe. En el corazón del desierto, Moisés recibió las tablas de la ley, un acto que encarnaba el deseo del Altísimo, establecer un pacto con su pueblo. Tú serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Eso lo sabían los ángeles, quienes contemplaban cómo se comenzaba a forjar un camino que llevaría inexorablemente hacia la promesa de la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Mientras los israelitas avanzaban, el eco de las antiguas profecías claramente resonaba en el aire. Los profetas seguían proclamando la verdad divina. Cada palabra era un hilo que se entrelazaba con la historia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. Una declaración que sacudía los cimientos del tiempo mientras el corazón de la humanidad moría en su oscuridad. Sin embargo, en el cielo, el susurro eterno aguardaba. ¿Dónde estaba Jesús?, se preguntaban nuevamente los ángeles, vislumbrando las grandes obras que estaban a punto de revelarse. El Verbo, el mismo que daría su vida, ya estaba en comunión con el Padre, preparando el camino a través de la historia de los hombres. El sacrificio perfecto estaba construido en cada oración, en cada suspiro de fe creciente en el corazón de los elegidos. A medida que los tiempos se cumplían, el eco de lo que estaba por suceder comenzaba a sentirse. Las puertas de la esperanza se abrían ante una humanidad desesperada. La gloria que había de revelarse era un misterio más profundo que cualquier corazón humano pudiera comprender. Y así, una voz resonaría, una proclamación que a todos los cielos y tierras llenaría de regocijo. He aquí, se acerca el día en que el Creador caminará entre los hombres. Los ángeles, viendo el inminente esplendor, se preparaban para la revelación. El tiempo estaba cercano. Un nuevo plano, grandioso y glorioso, aguardaba, una luz en medio de la oscuridad que transformaría la historia para siempre. La historia de la redención apenas comenzaba a desplegarse, y el cielo, atento y lleno de asombro, esperaba el anuncio de lo que habría de venir, el retorno de la luz en medio de las sombras. Los cielos se aprestaban ante el inexorable cumplimiento de la profecía, mientras las coordenadas del tiempo se alineaban en perfecta armonía. En el desierto, el pueblo de Israel continuaba su travesía, y la angustia de su corazón se palpaba en el aire. ¿Hasta cuándo, Señor?, clamaban, su fe tambaleándose como una frágil llama en medio del viento tempestuoso. Sin embargo, Jehová no se olvidaba de su pueblo, nunca lo haría. Los días se convertían en meses, y el pueblo aguardaba ansiosamente la llegada del Mashiach, el ungido que traería salvación. En las noches estrelladas, Moisés, el siervo de Dios, le hablaba al Creador en la cima de la montaña, recibiendo instrucciones y revelaciones que desbordaban de un amor puro y perfecto. «He aquí, yo levantaré un profeta», susurraba el Eterno, palabras que arrullaban los cielos y temían la tierra. Deuteronomio 18:15. Mientras tanto, de vuelta en Egipto, el corazón de Faraón se endurecía como el barro cocido. Todo parecía indicar que la liberación seguía un camino de desespero. Las plagas habían importunado su suelo, y la muerte de los primogénitos fue un clamor que rasgó el velo del cielo. Cada desastre revelaba el juicio divino y la fidelidad de Dios hacia su pacto. En la oscuridad de esa noche pascual, el sacrificio del Cordero, marcado por su sangre en las puertas, era más que un acto, era una sombra de lo que estaba por venir. Éxodo 12:13. Los ángeles observaban con atención, comprendiendo que cada suceso en esa tierra era una carga de significado. ¿Cómo vendría el Redentor, el que llenaría de nuevo el universo con su luz? El hombre volverá a la relación perfecta, se oía entre susurros, mientras un rayo de esperanza chisporroteaba en la oscuridad, envolviendo el cielo con expectativas divinas. Atravesando el Mar Rojo, los israelitas se encontraban en un punto decisivo. Miraban atrás y veían la muerte de sus opresores ahogándose en las aguas, y hacia adelante, la tierra prometida que parecían lejanas, un destino divino que nunca sería olvidado. La voz de Dios reverberaba en el aire. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy. Éxodo 14:13.
Sus corazones hervían de temor y asombro. La realización del sentido de la vida y el propósito comenzaba a transformar su angustia en obediencia. Mientras tanto, en la eternidad, los ángeles esperaban el cumplimiento de aquel momento sublime. «Oh, cuán profundo es el misterio», se decían unos a otros. El eco de las palabras de Isaías resonaba en su ser. Como un cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7. El papel del Mesías estaba escrito no solo en la historia, sino en el orden celestial. La presencia de Moisés, el líder del pueblo, simbolizaba una señal de lo que vendría. El pacto con la sangre del sacrificio era un aspecto esencial del plan divino. En cada sacrificio, en cada ritual, el recuerdo de la entrega y de la redención resonaban en los corazones de aquellos que creyeran. Y así, mientras las ansias de un pueblo oprimido se intensificaban, el cielo se preparaba para ver la manifestación del misterio. Sería en el silencio de la tierra donde se desataría la gloriosa llegada del Mesías, y el eco de las naciones temblaría ante su gloria. Pero aún quedaba un último velo por levantar, y una voz en el cielo susurraba: ¿Dónde estaba Jesús antes de la creación de todas las cosas? El plan de redención que abarca la eternidad apenas comienza a ser revelado. Las arenas del desierto danzaban al compás del viento, llevando consigo lamentos y esperanzas del pueblo de Israel. La travesía, marcada por el sufrimiento y la incertidumbre, era interrumpida por una nube oscura que se cernía sobre ellos. Allí, en aquel vasto desierto, a medida que el sol comenzaba a ocultarse, Moisés se encontraba de nuevo en la cima de la montaña, en íntima comunión con su Creador. ¿Por qué clamas a mí?, resonó la voz del Señor en el viento, cargada de tanto poder como de ternura. Moisés, atemorizado pero obediente, escuchó con atención. El tiempo se iba acabando, y el pueblo exigía respuestas. «Diles que avancen», continuó el Eterno, estableciendo el camino incluso en medio de la incertidumbre. Éxodo 14:15. Desde el fondo de su corazón, el líder no podía evitar dudar si el próximo paso los conduciría a la salvación o al desastre. Sin embargo, sabía que su fe debía ser más fuerte que el clamor del pueblo. Aquella noche, cuando el cielo se oscureció y el aire se llenó de una extraña electricidad, la angustia dio paso a un profundo sentido de responsabilidad. Con determinación renovada, Moisés descendió de la montaña, listo para liderar a su pueblo hacia lo desconocido. Mientras tanto, en los cielos, un consejo celestial se reunía en torno al trono. Los ángeles se miraban entre sí, sabiendo que el tiempo de la revelación se acercaba. El plan de redención se desatará, y el ungido será reconocido en toda la tierra, murmuraban, confiriendo sobre el destino del pueblo elegido. En cada discusión, el eco de Isaías reverberaba con fuerza. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. En Egipto, un faraón temeroso y furioso contemplaba el caos que se había desatado en su reino, mientras sus consejeros discutían sobre cómo controlar una situación que parecía incontrolable. La plaga de langostas había devorado sus tierras y el río se había convertido en sangre. Al recordar el sacrificio del Cordero Pascual, un estremecimiento le recorrió el ser. Había despreciado los avisos del Dios de Israel, pero aquel tormento lo llevaba al abismo de la incertidumbre. ¿Qué habrá de ser de nosotros si continuamos con esta obstinación?, gritó uno de sus hombres, evidenciando el temor que se apoderaba de su corazón. Sin embargo, Faraón, endurecido aún, se negaba a ceder. «No lo permitiré», se bufó, mientras que un silencio tenso llenaba de estancia. De vuelta en el desierto, la voz de Moisés resonaba en la asamblea de los israelitas. «No temas, el Señor peleará por nosotros». Su corazón ardía con la certeza de que su obediencia en aquel momento era la clave para reaccionar ante el miedo. Al mover con fe su vara, se abrirían las puertas del Mar Rojo y atravesarían la frontera entre la opresión y la libertad.
El cielo se tornó en un espectáculo de luces, como si el universo mismo estuviera a la expectativa de lo que vendría. En un instante, las aguas comenzaron a separarse, revelando un camino seco, como un símbolo de la salvación que venía a través de la obediencia y la fe. «Adelante, el Eterno nos guía», exhortó Moisés, mientras ambos bandos del mar se alzaban como muros. Pero aquella travesía era solo una sombra del verdadero camino que Dios preparaba, y los ángeles sabían que un misterio aún mayor, uno que llevaría a la redención final de la humanidad, estaba a punto de manifestarse. Y si el tiempo de la revelación fuera a suceder más allá de lo que conocen, se preguntaban entre sí, mientras los seres celestiales se preparaban para un despliegue de gloria sin precedentes. La culminación de todo lo que había sido prometido estaba más cerca que nunca, y la voz del Creador resonaba como un tambor en los corazones de los hombres. No solo seré su Salvador en el desierto, sino en toda la eternidad. Jesús, quien estuvo en la plenitud del tiempo, será revelado como el Mesías, y su llegada será el cumplimiento de todas las esperanzas. Así, las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Qué grandes actos se llevarían a cabo por medio de aquel que vendría? El cielo y la tierra aguardaban con ansias la respuesta. Y así fue como los israelitas, con el corazón palpitante y el rostro lleno de esperanza, comenzaron a cruzar el lecho seco del mar. La atmósfera estaba impregnada de temor y reverencia, mientras el sonido del rugir de las aguas, como feroces bestias, resonaba a ambos lados de ellos. Moisés lideraba la marcha, su vara en alto, un símbolo de la autoridad divina que lo sustentaba. Cada paso que daban en aquella senda de salvación parecía estar ungido, y el pueblo sentía la presencia del Eterno guiando sus corazones. Los temores que antes acechaban sus almas se disipaban con cada instante. «Mira, hermanos, nuestros ojos ven el poder de Yahvé», exclamó uno de los ancianos, sus ojos llenos de lágrimas. «Hoy somos testigos de su gran mano de salvación». Mientras ellos avanzaban, el cielo se oscurecía aún más y el viento comenzó a azotar con furia, como si el mismo universo respondiera al milagro que allí se estaba llevando a cabo. En el corazón de Moisés, un inquietante presentimiento comenzó a crecer. No solo se trataba de su propia salvación, sino de un acto divino que resonaría a través de las generaciones. En el trono celestial, los ángeles miraban con asombro lo que sucedía en la tierra. ¿Acaso es este inicio de la redención de Israel?, preguntó uno de ellos, su voz cargada de anticipación. El Eterno ha decidido mostrar su gloria, y el faraón se convertirá en un instrumento de su justicia, respondió otro, su voz firme. Sabían que la historia de la salvación se estaba tejiendo, hilo a hilo, en ese mismo instante. A medida que el pueblo seguía avanzando, los egipcios, temerosos desde la orilla, comenzaron a percibir el caos que se cernía sobre su ejército. «¿Por qué corren estos hombres tras ellos?», gritó uno de los oficiales del faraón. «¡Deténlos! No permitiré que escapen». La obstinación de Faraón había desatado un desmedido desprecio por el Dios de Israel, y ahora su orgullo lo llevaría hacia su propia destrucción. Y así, en la cresta de la ola, el mar se cerró sobre los egipcios. El clamor de angustia resonó en la orilla, mientras el pueblo israelita, ahora libre, continuó con profunda gratitud y asombro. Cada paso sobre la arena húmeda era un eco de liberación, un testimonio de que el Dios de sus padres había escuchado su clamor. Con las aguas aún temblando a su alrededor y el rugido del mar resonando en sus oídos, Moisés volcó su mirada hacia el cielo. «Oh Señor, ¿qué es lo que preparas para nosotros después de esto?», se preguntó, sintiendo la grandeza de un plan divino más allá de su comprensión. Las luces en el cielo comenzaron a moverse, girando y danzando, como si los ángeles estuvieran celebrando el cumplimiento de la voluntad del Creador. Una oración brotó en los labios de Moisés. «Señor, manifiesta tu gloria en nosotros y que nuestras generaciones reconozcan tu poder». En ese mismo momento, una voz poderosa resonó en su corazón. Este acto de salvación es solo un anticipo de lo que está por venir, un rescate definitivo,
una nueva relación en la plenitud del tiempo, a través del Hijo que será revelado. Los cielos se llenaron de competencia entre los ángeles, quienes anticipaban la llegada de aquel que a través de su sacrificio liberaría a toda la humanidad del pecado y la muerte. ¿Quién sabe si el tiempo de la revelación estaba a solo unos pasos, un misterio aguardando en los pliegues de la eternidad? Y la pregunta persistía, inscrita en cada alma: ¿cuándo llegará el cumplimiento de todas las promesas? Mientras las aguas del mar aún caían en el silencio, el pueblo israelita se detuvo en la orilla, sus corazones rebosantes de alabanza. Moisés, todavía absorto en la revelación que había recibido, tomó un momento para contemplar el milagro de la liberación. Era un espectáculo de gloria. Las olas del mar se habían calmado y la bruma se disipaba. La tierra prometida brillaba a lo lejos, pero un profundo sentido de reverencia impregnaba el aire. De repente comenzó a sonar el canto de las mujeres, que resonaba como una suave melodía en el viento. Miriam tomó un pandero en su mano, recordaba el pueblo, y todas las mujeres la siguieron con timbales y danzas. Con alegría desbordante comenzaron a alabar al Señor por su poderoso acto de salvación. Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente, resonó en el aire, mientras un eco de adoración elevaba los corazones. Pero en el fondo, Moisés notaba una inquietud. Sabía que el camino hacia la tierra prometida no estaba exento de dificultades. Al gran Dios de nuestro pueblo confiaremos, murmuró para sí mismo, recordando sus oraciones. Pero, ¿qué vendrá después? ¿Cómo nos guiará el Eterno en este desierto? Mientras las alabanzas continuaban, Dios, en su infinita sabiduría, permitió que un nuevo desafío se acercara. No mucho después, al atardecer, el hambre comenzó a asediar a Israel. Murmullos comenzaron a surgir en la multitud. ¿Acaso hemos sido traídos hasta aquí para morir de hambre?, se preguntaban angustiados, anhelando el pan que habían dejado atrás en Egipto. Moisés, lleno de fe, se dirigió hacia el pueblo. «Escuchen, el Señor nos proveerá», declaró con firmeza, su mirada fija en el horizonte, donde las nubes empezaban a acumularse. «Pero, Moisés, ¿cómo podrá hacer esto?», replicó con incertidumbre un anciano con voz quebrada. «Estamos en un desierto y no hay alimento aquí». «Esperen», exclamó, «el Eterno ha prometido ser nuestro sustento, y no olvidemos que nuestro clamor fue escuchado». Pero en su interior, el líder sabía que debían ser probados para salir de su desesperación y reafirmar su fe. Al caer la noche, una extraña luz comenzó a iluminar el desierto. Era una nube brillante, tenue al principio, que creció en intensidad. El pueblo se detuvo y miró al cielo con incredulidad. Aquella nube, que era la gloria del Señor, descendió suavemente sobre ellos. Moisés conocía su significado. Estaba allí para guiarlos y protegerlos. La voz de Yahvé resonó: «Mañana recibirán pan del cielo». Los israelitas miraron uno al otro, asombrados. Nunca habían experimentado una provisión tal. Sería un día de revelación. Con corazones llenos de expectación, esperaron el amanecer. Mientras las primeras luces de la mañana comenzaron a romper la oscuridad, Moisés se levantó. La húmeda tierra estaba cubierta con un maná blanco como la escarcha. «¿Qué es esto?», preguntaron, maravillados al ver la provisión milagrosa. «Es el pan que el Señor ha enviado», respondió Moisés. «Coman, porque Él promete cuidar de nosotros durante nuestro viaje». En ese momento, mientras se deleitaban en la generosidad de Dios, la voz en el corazón de Moisés fue a su encuentro nuevamente. «Este es solo el principio. Un día, un pan del cielo más grande será enviado al mundo, uno cuyo sacrificio otorgará vida eterna». La promesa de una salvación definitiva se gestaba a través de misteriosos hilos de la redención, tejiendo la historia del pueblo de Dios. Moisés, sintiendo el peso de la revelación, comprendió que el futuro de la salvación se entrelazaba con su propia historia. «¿Cuándo, Señor, se cumplirá este plan sublime?», se preguntó en su interior, sabiendo que el camino apenas comenzaba, y que cada paso reflejaría un propósito eterno. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, iluminando el desierto con una luz dorada, el pueblo de Israel se llenó de asombro ante la provisión divina. Moisés se paseaba entre ellos, observando su alegría y entendiendo que la fidelidad de Yahvé no solo era un regalo, sino una enseñanza constante. Sin embargo, mientras los israelitas recogían el maná,
Un susurro de inquietud comenzó a levegranear en el corazón de la multitud. No muy lejos de allí, un grupo de quejas brotó como espinas en la tierra. ¿Qué pasará cuando se acabe el maná?, murmuraron algunos. En Egipto, al menos teníamos cebollas y ajo, se lamentaron otros, recordando las comidas del pasado con nostalgia. Moisés, al escuchar esas palabras, sintió el peso del desafío. Se acercó para hablarles, su voz fuerte y clara. No olviden las maravillas que ha hecho el Señor en nuestro favor. Él nos ha liberado de la servidumbre y nos guiará por este desierto. No debemos desmayar, porque su mano es poderosa. Su mensaje buscaba reavivar la fe en el pueblo, y aunque resonaba con autoridad, sabía que lo que estaban viviendo era un ejercicio de confianza profunda en Yahvé. Un nuevo día llegó, y con él nuevos milagros. Mientras el maná continuaba a descender del cielo, las familias comenzaron a experimentar el cuidado de Dios en lo cotidiano. Un manjar de sabor dulce como la miel se convirtió en alimento para sus cuerpos. Pero en medio de esto, Moisés entendía que había algo más en juego. El carácter de Dios debía ser revelado en cada prueba. El tiempo siguió su curso durante semanas. Las pruebas del desierto comenzaron a forjar a la nación. Cada jornada era un recordatorio de su dependencia del Eterno, que les recordaba a través de cada bendición que Él era su único proveedor. Era un ciclo de aprendizaje. A través de esta lección, ustedes aprenderán a confiar, decía Moisés en privado. Este desierto es el camino a su destino. Sin embargo, el clamor frenético de Israel ante peligros y dificultades no cesaba. Una noche oscura, al ver que el maná comenzaba a escasear, la angustia se apoderó del pueblo. ¿Hasta cuándo estaremos sin carne?, preguntaban entre llantos. Aquellos susurros de duda comenzaron a resonar como ecos de temor en el corazón del líder. La voz del Señor se hizo presente nuevamente. Moisés, ve y dile al pueblo que se prepara para lo que está por venir. Con manos temblorosas, Moisés se dirigió ante el pueblo, y con firmeza compartió la palabra que había recibido. El Señor ha escuchado su queja, y les enviará carne en la tarde. Se les dará lo que anhelan. Un murmullo de expectativa recorrió la multitud, pero también un esbozo de escepticismo. Al caer la tarde, Moisés observó con asombro a las aves que volaban, atraídas por la promesa divina. El pueblo, excitado y asustado a la vez, observó cómo el cielo se llenaba de codornices. El aire se llenaba de la fragancia de carne asada mientras los israelitas recolectaban como si hubieran recibido un premio, a pesar de que su corazón seguía cargado de dudas. Y así, en esa escena, Moisés comprendió: la manera en que el pueblo responde a mis enseñanzas indica su conocimiento del carácter de Dios. Se dio cuenta de que cada milagro, cada prueba y cada bendición eran parte de un plan mayor. No solo se trataba del pan o de la carne, se trataba de transformar el corazón del pueblo en uno que supiera que su sustento venía de lo alto. Mientras los israelitas disfrutaban de su cena, una nueva revelación se posó sobre Moisés. En su corazón resonó la voz de Dios: este pueblo será un ejemplo para las naciones, y de ello surgirá un libertador que encarnará la promesa de redención. Fue un momento electrizante, la sombra de aquel pacto que un día culminaría con el sacrificio. Sin embargo, la percepción del pacto y la promesa de redención aún se desdibujaban en el tiempo. Moisés miró hacia el campamento, y sintió el peso de la historia sobre sus hombros. ¿Qué más haría el Señor para llevar a su pueblo a un entendimiento más profundo? Mientras sus pensamientos danzaban en lo divino, supo que aunque estaban por delante desafíos inimaginables, cada paso dado en el desierto era parte de un propósito eterno. ¿Cuánto más nos mostrará?, se preguntó, llenando su alma con una anticipación que se unía a la historia de la redención. La travesía de Israel avanzaba, y las lecciones divinas se acumulaban en el corazón del pueblo como tesoros escondidos, esperando aflorar en un futuro lleno de esperanza. Cada día era un nuevo capítulo en la revelación del carácter de Dios, una imagen viviente del amor y la fidelidad de aquel que había prometido ser su Salvador. No obstante, las dificultades comenzaron a agitar las aguas del desierto, y la comunidad se hallaba atrapada en un ciclo de quejidos y anhelos que reflejaban su falta de fe en la provisión divina. El sol se alzaba sobre el campamento mientras las sombras de la incertidumbre caían sobre los corazones de los israelitas. «Oh, si solo regresáramos a Egipto», clamaban, recordando los estofados, las cebollas y el ajo que una vez les habían ofrecido. Moisés, sintiendo la presión de sus palabras, se dirigió a Dios en oración, buscando consuelo en medio del clamor desgarrador de su pueblo. Allí, en la quietud de su cueva sagrada, el Eterno escuchó la angustia de su siervo. ¿Elegirán la insatisfacción sobre la gratitud?, preguntó el Señor con compasión.
Yo soy el Dios que los alimenta, el que les da de beber agua de la roca. Y mientras Moisés oraba, recibió la clara instrucción de parte de Dios. Reúne al pueblo, y diles que se preparen. Mañana verán la gloria del Señor. Éxodo 16:11. A la mañana siguiente, el pueblo se reunió. Su murmullo se transformó en silencio expectante. Los hermanos miraron hacia el desierto con asombro, mientras el cielo parecía abrirse, y un manjar divino caía del cielo. ¿Qué es esto?, preguntó uno, mientras las primeras copas de maná se acumulaban sobre la tierra fina. Fue la provisión del cielo, una prueba del carácter inmutable de Dios, un recordatorio del pan que vendría, el que nutrirá eternamente las almas de los hombres. Mientras el pueblo recogía el maná, la atmósfera se impregnaba de la dulzura de la provisión. En medio de la alegría, las palabras del Señor resonaban en el corazón de Moisés. Este pan es una sombra de lo que vendrá, el verdadero pan de vida que descenderá del cielo. Era un anticipo de la revelación futura, un eco divino del don inmenso que el Hijo de Dios ofrecería a la humanidad. El tiempo pasó y las tribus continuaron su travesía, pero el desierto también probó su fe. Un día, un grupo de los israelitas se levantó de nuevo en quejas, preguntando: ¿por qué no tenemos suficiente agua? El deseo de sumergirse nuevamente en la seguridad de Egipto volvía a ser palpable. Pero Moisés, en su papel de mediador, clamó a Dios en busca de dirección. La respuesta divina llegó, indicando que hablara a la roca, y de ésta brotaría agua, un símbolo del Espíritu que también vendría a habitar entre su pueblo. Al golpear la roca, el agua brotó, y con cada gota resplandecía la gloria de Dios. El pueblo volvió a llenar sus cántaros, su sed fue saciada, pero también fue un momento que resonó en la eternidad. Este es el viaje hacia la tierra prometida, decía Moisés, y detrás de cada milagro hay un prometido que aún no ha llegado. Así, los días transcurrieron, y el camino se tornó en una escuela de obediencia y fe. En medio de estas lecciones, la voz de Dios se tornaba continua, una guía constante recordando que aún había un Creador que revelaría más allá de sus presentes trabajos. Moisés sabía que el verdadero propósito de su viaje no era únicamente la llegada a Canaán, sino preparar el camino para el venidero, la simiente prometida que un día traería la salvación. A medida que se adentraron más en el desierto, el pueblo enfrentó nuevos enemigos que los moldearon. Cada batalla un reflejo de un conflicto mayor. Amalek hizo su aparición, un adversario que representaba las fuerzas de oscuridad en esta nueva saga de redención. Dios organizó a su pueblo, y mientras Moisés alzaba su mano, mostrando la frágil pero poderosa alianza entre el cielo y la tierra, se hacía evidente que el Hijo de Dios ya estaba implicado en el desenlace de esta historia. La victoria se celebró, y los ángeles observaban con admiración el cumplimiento de la promesa. La esperanza renovada acudía en el corazón de Moisés y su pueblo. Sin embargo, el eco de una pregunta perduraba en su mente. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Y dónde encajaría la promesa del Salvador en todo esto? El designio de redención se tejía con hilos invisibles, pero su significado aún no era completamente claro. Así, el espíritu de expectativa se manifestaba mientras el pueblo avanzaba hacia su destino. El Creador estaba preparando el escenario para la revelación del Mesías, el pacto de gracia que abarcaría a todas las naciones. Los cielos eran un lienzo de gloria, y la promesa de redención seguía en juego, aguardando esa llegada sublime que nunca dejaría de resonar en la eternidad. El tiempo de la revelación estaba por llegar. Los senderos de la salvación apenas comenzaban a desnudarse, y el eco de esta verdad vibraba en cada corazón.